agradecer a los organizadores por esta invitación y por haber hecho este encuentro de adicciones conductuales, cuando estamos acostumbrados a que siempre las adicciones son consumos de sustancia. Y en este caso siempre decimos que tanto la compra compulsiva como el juego compulsivo no comen, ni toman, ni se inyectan, ni aspiran, ni fuman, y sin embargo terminan con una esclavitud y con una dependencia. Esta mañana, y digo por qué organizamos esta temática de familia puntualmente, que aclaro dos cosas. Cuando Mabel hizo la presentación hoy, nombró en un momento que bueno, yo había colaborado en armar el 0800 de la lotería para que puedan llamar los jugadores y los familiares o los conocidos pidiendo lugar de asistencia y asesoramiento. Una de las cosas que pasan es que tarda mucho el paciente en llamar y pedir turno. El que suele a veces pedir antes, o por lo menos asesoramiento, a ver cómo puede hacer para derivarlo a tratamiento, que se niega a hacerlo, es el familiar. Entonces, algo que vimos con Mabel, que es que no podemos tener pacientes en cantidad en la agencia para asistencia, porque llaman familiares, pero no pacientes. Pensamos entonces, las tres, junto con Mabel, que una de las maneras que se podía hacer es dar un espacio, no de tratamiento, porque todavía no hay tratamiento del paciente, pero sí de asesoramiento y orientación para que esa familia pueda ir utilizando todos los recursos que le daríamos estando en tratamiento y que pueda ir consiguiendo que ese familiar, ese paciente, entre a tratamiento y se convierta en un paciente jugador. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a hacer con la lotería y con la agencia ya desde este mes, como una prueba piloto, porque los pacientes familiares que llaman no son todos de la localidad, y me gustaría que esto vos lo expliques también, ¿no? Mañana lo voy a explicar. Son de distintos lugares, entonces tener un equipo en cada uno de los lugares para un pedido de tratamiento, de asesoramiento, es imposible. Así que vamos a hacer un tratamiento virtual, que ahora con la pandemia se puso tan de moda, la medicina virtual, las recetas por medio de la fotito telefónica y todo lo demás, y vamos a tratar de hacer entonces este abordaje para las familias, para tratar de lograr que esas familias puedan conseguir que su familiar paciente enfermo se convierta en un paciente. Otro tema que quiero aclarar entonces también, cuando hoy el doctor Contacté se habló, dijo que de familia, bueno, la nombró y dijo, Susana Calero va a hablar después. Yo no voy a tener tiempo de hablar del tratamiento de la familia. Pensé solamente en comentarles qué cosas vemos y estudiamos en tantos años de asistencia de jugadores con las familias de los jugadores, con los cuadros vinculares y cómo se relaciona y funcionó esa familia desde antes que el sujeto se convierta en un jugador patológico. ¿Y qué características tenían? Porque conociendo estas características, tal vez nosotros podemos detectar antes que llegue a ser un jugador patológico, viendo cómo es la modalidad de esa familia en el funcionamiento. Así que por eso vamos a empezar con la familia vista desde esta manera, y mañana en ese precurso que vamos a dar previo al curso prolongado en profundidad que va a organizar también la doctora Mabel, vamos ya en ese momento sí a mostrar cómo es el tratamiento a fondo de la familia, pero hoy vamos a ver el contenido de las familias de los jugadores. Bueno,
hacemos un pequeño recuerdo de que todos que han trabajado y han estudiado o están asistiendo se acordarán qué pasaba con las familias, ¿no es cierto? La familia, vista como una organización social más primaria, se acuerdan que estudiábamos que constituye un microsistema. Allí se van a establecer pautas de conducta. Cuando uno nace en esa familia donde va a salir con ciertas pautas de conducta. Ahora vamos a ver qué pasa. Ese individuo que ingresa en esa familia, esas pautas las podrá aceptar o rechazar. Pero luego, cuando las tiene ya conocidas, incorporadas y decide aceptarlas o rechazarlas, se encuentra con otro entorno, que es el entorno del medio, que sería el macrosistema. Y este macrosistema también va a influir en la determinación de la aceptación o el rechazo de esas pautas familiares que cada uno de nosotros recibimos cuando nacemos. Este autor en el 17 habló de 4 ejes que me parecieron buenos mencionarlos para que veamos cuál es la influencia de la familia en los juegos de azar y cómo se organizan a través de estos 4 ejes. Bueno, por ejemplo, la iniciación del juego. Por supuesto, cuando se empieza a jugar, no se empieza a jugar patológicamente. El juego es nada más que una actividad social placentera que genera lazos de unión, de comunicación, y cuando veamos mañana ese precursor vamos a ver que en ese juego normal tenemos el juego en los niños, ¿no es cierto? Elemental en el niño el ingreso del juego para su desarrollo psicomotriz y para su comunicación. Luego viene el mantenimiento de los juegos de azar. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué pasaba en esa familia? Bueno, se reunían las familias de estos futuros jugadores y promovían encuentros, por ejemplo, el almuerzo de los domingos, y después quedaban jugando. A veces toda la familia jugaba a la lotería, otros se juntaban los hombres y jugaban un truco, otros jugaban las mujeres a otro, o también juegos de mesa. Pero desde siempre, desde chico, ese sujeto vio que el juego de alguna manera estaba incorporado en el desarrollo de su familia. Luego vamos incrementando el problema y entonces aparecen los daños relacionados con el juego. Y entonces le vamos a preguntar al paciente, todo esto es para la encuesta del paciente, para averiguar sus antecedentes familiares. ¿Tuvo problemas con el juego? ¿Sufrió daños económicos por el juego? ¿Afectó a su familia con estos problemas de no estar en la casa porque jugaba o por los daños económicos? ¿Mintió? ¿Pidió ayuda económica? ¿Tuvo ruptura vincular? Todos estos son los puntos que vamos a ir tratando de averiguar en la historia clínica. Luego aparece el momento en que cuando viene el sujeto lo que busca es la ayuda para sus problemas de juego. Y una de las cosas que pueden pasar al venir es que suele decir que en realidad la familia no conoce la verdad, porque tiene vergüenza de decirlo. Pero a su vez, cuando la familia lo conoce, tampoco se lo cuenta a los otros integrantes de la familia o a los amigos, porque también tienen vergüenza de decir que dentro de la casa hay un jugador. ¿Por qué? Porque muchas veces este jugador pide dinero a los familiares, a veces sustrae dinero de los familiares, y entonces, sabiendo y declarando que tienen un jugador patológico, esto se descubriría mucho más rápido y tratan de ocultarlo. Bueno, vamos ahora a ver las distintas relaciones que un jugador tiene con sus miembros familiares. Uno de ellos va a ser los padres frente a los hijos jugadores. Miren qué importante. Los padres ven frustradas sus expectativas por la falta de capacidad del hijo respecto de su autonomía, competencia laboral y estructura de vida armada
fuera de la casa paterna. O sea, el hijo crece, se supone que estudió, que trabaja, que forma una familia, que tiene su nivel económico y que es sostén de una familia, tal cual lo fue el padre con él. Esto no sucede. Empiezan las frustraciones de la figura de los padres. Hay preocupación y enojo, que son los sentimientos más habituales que suelen presentar los padres frente a un hijo jugador. La conducta del hijo se vive como una herida en la propia estima del padre, quien se siente fracasado en su rol. Fracasaron como padres porque le salió un hijo jugador. Todo esto es lo que vamos a ver nosotros cuando empecemos a hacer los tratamientos con las familias. Los problemas de los hijos, generalmente los padres consideran que son responsabilidad de ellos y culpabilidad de ellos. Si un hijo tiene problemas es porque esos padres consideran que no supieron educarlos y formarlos. Puede derivar en actitudes de protección hacia el hijo o en actitudes de rigidez hacia el hijo. Tenemos los que viven pagándole las deudas, los que viven ocultándole, por ejemplo, no estoy diciendo que hay más hombres que mujeres jugadoras, es lo mismo, pero a veces se me escapa más fácil el hijo jugador, y entonces los padres le tapan para que la esposa no se entere, pero también pueden taparla pagando las deudas de la hija jugadora para que el esposo no se entere. Lo hacen ida y vuelta ustedes esto, Bueno, entonces, en ese momento sería una actitud muy proteccionista, pero también pueden tener actitudes de mucha rigidez y pueden decidir romper el vínculo con esos hijos, tanto hijo o hija. La figura del padre, si lo miramos desde el jugador o la jugadora, suele también plantearse por el paciente como una figura conflictiva. Pudo haber sido un padre que ellos consideran que estuvo ausente durante su educación, ya sea porque trabajaba, ya sea porque se dedicaba a otras conductas adictivas o a deportes. Esto no es poco común escucharlo en el consultorio. ¿Y qué pasa entonces con la madre? Bueno, en este caso, con esta figura de padre, la madre suele también ser permisiva y sobreprotectora, porque hace una identificación con el hijo frente al abandono, en este caso de ella, del esposo, no del padre del hijo, esposo de ella. Y ahí tenemos que ver si hubo padres con problemas con el juego, si hubo abuelos con problemas con el juego, si hubo tíos con problemas con el juego. Y si además de problemas con el juego hubo problemas con alcohol o con otras adicciones. Estas conductas, por lo general, se ocultan, ya que lo que no pueden aceptar es ser transmisores de la enfermedad en los hijos. Esto muy claro porque lo vamos a ver cuando se dé el curso para asistencia de cómo se trabaja en familia y cómo vamos a ver que esto pasa en las sesiones familiares. También tenemos padres que pueden ser ese padre intachable que volcó en el hijo todas las expectativas, hijo-hija, todas las expectativas y puso exigencias desmesuradas. ¿Qué pasa? Puede no cumplir con las metas y entonces es por falta de capacidad, gratitud y esfuerzo por parte de los hijos. Si los padres tienen esta figura que nosotros detectamos como intachable, como supervalorados, el hijo es el responsable de lo que le pasa. El padre no derivó acá una mala educación. ¿Y qué pasó con estos chicos? Porque empezamos a ver qué pasa desde su infancia con el paciente, a través de los padres también. Y desde pequeños fueron hijos que no cumplieron con las metas. Son hijos problemáticos desde chiquitos. Al margen de que podemos ver que de chiquito, y acá estoy tirando ya una de las patologías más comunes, que pudo haber sido un chico que tuvo una ADD y muchas veces el ADD lleva al juego patológico.
Bueno, la relación padre-hijo se carga de reproches, en este caso de los intachables, y ese hijo nunca será lo que el padre esperaba que sea. Ese hijo nunca será querido tal cual es, porque tendría que haber sido distinto según la expectativa de los padres. Esto existe, por supuesto, antes que aparezca el juego patológico, pero se va a agravar cuando acá declaramos ya la enfermedad. Otra relación que podemos tener, que es ya no el jugador o la jugadora con relación a los padres, sino con relación a la pareja. Y acá vamos a tratar de repasar un poco todo lo que nosotros estudiamos en psicología y en tratamientos de pareja, de la relación vincular de pareja, sin que sea jugadores, Y repasemos un poco todo esto. La pareja pasa por distintos momentos a través de su historia, por lo que vamos a hablar de encuentro, desencuentro y reencuentro. Vamos a refrescar esto. Esto lo había planteado Garrido en el 2004. Participan elementos de la historia personal de cada uno de los miembros de la pareja y de esa historia que esa pareja entró a construir juntos a partir de la unión, donde sucedieron episodios gratos y también ingratos o críticos. Desde ya, uno de estos episodios, los críticos, los ingratos, será el juego patológico. El jugador ocupa, por supuesto, ya en nuestro consultorio la mayor demanda del tratamiento. Pero no olvidemos que en este caso, más que en la familia, vamos a trabajar no en terapia familiar solo, sino en terapia vincular, porque vamos a trabajar con la pareja. Cuando hablamos de encuentro, ¿se acuerdan que hablábamos de encuentro, desencuentro? Bueno, acá cuando hablamos de encuentro nos tenemos que remontar a lo que estudiamos nosotros de la teoría de la complementariedad. Los integrantes de la pareja, desde el comienzo, constituyen un proyecto de vida siempre basado en opuestos. Las construcciones de opuestos, ¿en qué la vamos a encontrar? En la pareja con un miembro jugador patológico. Pueden ser un miembro ahorrativo con un miembro derrochador, uno maduro con uno inmaduro, uno responsable con otro irresponsable, uno arriesgado con otro muy temeroso que no quiere arriesgar porque realmente busca permanentemente la seguridad, cuando el otro lo que le ofrece son las situaciones de inseguridad. Se dan cuenta que esto a veces no solamente lo vemos con un miembro jugador patológico, a veces lo vemos en cualquier terapia de pareja y de familia, pero notoriamente presten atención porque esto lo tienen que aplicar en el tratamiento de pareja de jugadores. Bueno, esto también puede darse con situaciones familiares previas que pueden tener similitudes, como si tuvieron padres jugadores, si esa pareja tuvo padres jugadores. Y aquí estarían los opuestos, es decir, si los padres fueron excesivamente ahorrativos, conservadores y temerosos, al elegir la pareja, lo que van a buscar es compensar con los faltantes, o sea, con lo complementario. Ahí van a buscar una pareja que no sea ahorrativa, que no sea conservadora. La pregunta que nos hacemos sería, ¿por qué el no jugador acepta permanecer al lado de una persona tan distinta que miente, engaña y genera pérdidas tan significativas en lo económico que puede llevar a la ruina y al abandono en lo personal del vínculo, ¿no es cierto? La alteración en la pareja y a la falta de espacios familiares? El jugador
no participa mucho de los espacios familiares, abandona a la pareja y también hace un abandono de los hijos. Esta es la pregunta que uno siempre se hace: ¿por qué esta pareja sigue? ¿Por qué esta familia continúa? Y una de las cosas que tratamos de estudiar y de ver y de detectar y de compartir con autores que han trabajado en el tema, no todo crean que es productividad nuestra, sino genios no somos. Y lo que pasa es que hay la necesidad de salvar, ese es uno de los sujetos, el que soporta este vínculo, tiene la necesidad de salvar, de recomponer, de ayudar, de cambiar al otro, y permite cumplir con la figura que él quiere ponerse del sacrificado, del responsable, del abnegado, del controlador, y hasta en ese control del perseguidor, hecho que después en el paciente jugador lo vamos a ver, que sigue desconfiando, me sigue persiguiendo, me sigue llamando a cada rato, me revisa el teléfono. Claro, las pasó para llegar a este seguimiento. Bueno, entonces, perseguidor, pero a pesar de que encuentra siempre los mismos problemas, sigue perdonando y sigue brindando otra nueva oportunidad. Estas son las características en parte de la familia y de las parejas de los jugadores. ¿Por qué hace esto? Porque evidentemente esa figura, hombre o mujer en la pareja, de un jugador o jugadora, va a ser admirado por el entorno familiar ¿de quién? De la familia de ese jugador. Porque a pesar de cómo es mi hijo, de cómo es mi hija, la pareja lo banca o la banca. Y entonces adquiere, por supuesto, un lugar de más valor y se asegura permanecer y continuar con ese vínculo. Porque la familia del paciente la admira, le agradece y la felicita por el esfuerzo. Hay rupturas vinculares, porque parecería entonces que lo que decimos siempre, que el jugador, una de las cosas que pierde es el vínculo familiar. Bueno, si no hay ruptura, no tendríamos este problema de pérdida de pareja o de familia. Sí, hay ruptura, pero solo cuando se llega a límites. Y esto pasa después de mucho tiempo. De ahí que lo que más nos preocupa y tenemos que trabajar en el tratamiento es ¿por qué viene ahora cuando hace tantos años que está desarrollándose el problema y nunca recurrió a un tratamiento? Cuando se evalúa que la decisión de dejar de jugar se convierte en un imposible, se llega a la destrucción familiar. Pero para esa decisión pasa tiempo. Ya se afectó la relación con los hijos, las relaciones sexuales, no se pueden realizar proyectos futuros, se rompe la relación. Entonces, el no jugador ahí abandona esa figura proteccionista que estábamos mostrando. Y en algún momento yo dije que la pérdida de los bienes suele ser rápida, la detección de la familia tardía, por negación frente al problema. Frente al reclamo de la familia, promete no jugar más. Sabemos que esto es hasta la próxima ocasión, que será sin duda al día siguiente, cuando vuelva a conseguir dinero. Bueno, sabemos que casi siempre hay que tocar fondo para llegar a un tratamiento, ¿no? En cualquier orden, sobre cualquier tema. A veces tenemos 1 kilo de más, 2, pero hasta que no llegamos a los 10, no vamos, se ríen porque estábamos hablando de eso. La pandemia nos ayudó a que cuando llegamos a los 10 kilos, ahí empezamos a ver qué pasa con la nutricionista. Bueno, en este caso del juego, ¿qué pasa con el tocar fondo? Bueno, cuando se perdieron los bienes, cuando se perdió el trabajo, cuando no hay más ingreso y ya tampoco casi hay ingreso porque ya se
vendió todo. Hay ruptura de pareja con pérdida de hijos y de la familia, ¿no? Porque ahí los vínculos se rompen a todo nivel. Suele ser el momento en que el jugador toca fondo y comienza un tratamiento, con una conciencia de enfermedad y con un verdadero deseo de recuperación. Recién entonces ese sujeto ve que el juego es el causante de su situación y se siente realmente como solo un jugador, sin más que el juego. Ya no tiene bienes, no tiene trabajo, no tiene familia, solo tiene el juego. Aquí se agudizan estas patologías de base y en este momento es donde pueden surgir elementos graves en esta adicción que a veces no se da en otras, que son las ideas y los intentos de suicidio. Bueno, tratamiento, el espacio de la familia en la enfermedad y el tratamiento. Y acá me remonto también, no a la familia para el jugador, sino a lo que estudiamos hace mucho todos con familia. ¿Se acuerdan que primero la familia no se atendía cuando se atendía a un paciente, porque esa familia es la que lo había enfermado al paciente y por eso se la dejaba fuera del tratamiento? Hay muchos con la cabeza así. Yo siempre les digo, miren que no tenemos collar de Filadelfia para las cervicales. Digan sí, por lo menos, porque estaba... Esto lo padecimos muchos hace muchas décadas atrás. Los más veteranos, digamos, que estamos aquí en las primeras filas, me dicen que sí. De aquel lado, no sé no. Bueno, y el otro modelo era el trabajar no con el paciente, sino con la familia, el opuesto, porque siempre vamos con los opuestos. Porque al trabajar con la familia se iban a producir cambios en la estructura familiar que iban a generar cambios en el paciente. Y de esta manera tal vez se podían disminuir las recaídas. Y esto, antes que yo lo empezara a ver de cómo aplicar en el juego, que fue desde el año 95, ya con anterioridad lo aplicábamos en la adicción a sustancias. Bueno, en cada familia existen además subsistemas que se diferencian y desempeñan funciones específicas. Por ejemplo, el conyugal, el parental, el fraternal, etc. Cumplen varias funciones: protección, formación de identidad, transmisión de cultura. La interacción entre los subsistemas y sus miembros desemboca en un entorno que engloba las áreas importantes porque hay que trabajarlas mucho: afectivas, vinculares y conductuales. Estas áreas van a ocupar un lugar importante en el tratamiento de la familia. Para trabajar con juego patológico tenemos que destacar como muy importante la puesta de límites, la comunicación y al mismo tiempo un sostén afectivo y emocional. No se olviden que debido a esta adicción perdió vínculos el paciente y tiene que recuperarlos. Y esta parte, la afectiva y emocional, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas familias lo sostuvieron pagándoles y aceptándoles las recaídas, y cuando ya llega tratamiento se hartaron, hacen la ruptura y dicen, bueno, ahora está en tratamiento, que se arregle, yo me abro. Y en ese momento, ese yo me abro implica que el tratamiento nuestro fracase, porque tiene que poder volver a tener una consistencia, como les expliqué en esta última parte. Familias con juego patológico. En familias con esta enfermedad encontramos matices entre la versión de una familia funcional y disfuncional. ¿Cómo controlar las mentiras en faltante de dinero? El tiempo de ausencia y la no respuesta a los llamados telefónicos. Los cambios en el carácter y el humor cuando vuelve a la casa.
La familia reconoce que hay alteraciones, pero se resiste a iniciar tratamiento. Cuando viene junto con el paciente, es común que la pareja diga, yo hasta le siento ya cuando entra la cara distinta, el saludo distinto, el golpe de la puerta al entrar es distinto, viene del casino. La familia lo detecta. De la misma manera, bueno, es más fácil, obviamente, detectar a alguien que entra, que viene de tomar alcohol o de consumir sustancia, que viene de jugar. El que viene de jugar no tiene olor a alcohol, no tiene la pupila dilatada, ni grande, ni chica, ni nada. Pero bueno, alguna conducta de mal humor o de demasiada amabilidad para disimular la situación tiene. Entonces el familiar lo detecta, pero lo deja pasar. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a tratamiento. ¿Cómo son los dispositivos familiares? Bueno, contamos con talleres de psicoeducación, grupos para familiares, terapia familiar y vincular. Los talleres brindan información sobre la enfermedad, contención y ayuda para que el jugador acepte iniciar tratamiento cuando aún no lo ha hecho. Esto es a lo que yo me refería cuando decía que se iba a empezar a atender a los familiares, aunque todavía el paciente no haya podido aceptar el tratamiento. La terapia familiar ayuda a compartir experiencias de vida. El grupo es el soporte afectivo de las familias, transmite experiencias y utiliza la identificación entre sus miembros. El dispositivo vincular, no familiar, vincular, trabajar aspectos específicos de los miembros de los subsistemas familiares y modifican su dinámica. Cuando hablamos de lo vincular hablamos más de o padre-hijo o parejas, no familia. Lo determina quién el tipo de tratamiento que vamos a establecer y por lo general lo hacemos con aclaración y explicación de los porqués de una manera compartida el paciente, los miembros y el terapeuta. Diferentes modalidades. Los tratamientos y dispositivos terapéuticos son las terapias, los centros de día, los grupos de autoayuda, la internación. Obviamente cuando yo hablé que había situaciones con riesgos de ideas e intentos de suicidio, ahí tenemos que ir a parar a una internación. Y cuando veamos un poco mañana en ese precurso cómo se desarrolla y qué patologías asociadas de base tiene el jugador patológico, vamos a ver en qué medida hay cuadros que requieren una internación. Deben abordar al paciente como parte de un sistema que influye y es influido por las interacciones de su grupo familiar. Es elemental ofrecer a la familia afectada las herramientas para contención, espacio de interacción con otras familias, mejorar los aspectos disfuncionales presentes en ella y asistirlos para el adecuado abordaje del paciente. Cuando no contamos con adecuado sostén familiar, se presenta mayor dificultad para que realicemos los tratamientos ambulatorios. Porque no tenemos quien contenga. Podemos tenerlo en un hospital de día, lo podemos tener en terapia grupal, 3 veces por semana en terapia grupal, 2 veces por semana en terapia individual, en control farmacológico, pero después tiene que ir ¿a dónde? A la casa. Y en la casa necesitamos esa familia de sostén. El juego patológico alejó al paciente de su familia, le generó angustia y soledad. La familia expulsó al jugador de su núcleo y no logra recuperar la confianza en él. Es lo que yo les decía. Hasta acá llegué, ahora está en tratamiento, te lo dejo, hacete cargo. En este espacio de tratamiento es imprescindible la reconstrucción de estos vínculos. ¿Por qué? Porque si yo saco del espacio de juego a este paciente, lo tengo que volver a insertar
en su trabajo, en su estudio, en sus relaciones sociales y en sus vínculos familiares. No puedo dejarlo que ahora te vas debajo del puente. Bueno, yo les agradezco y les dejo esta foto que es del primer libro con base médica que salió con el de Editorial Panamericana, que hicimos con la doctora Marcela Weisman, y hoy no están, se fue, pero los que hablaron a la mañana hacían referencia a algunas presentaciones o algunas frases del doctor Echeburúa, que está aquí, se los muestro. Este es Echeburúa, que con mucha amabilidad en plena pandemia, cuando salió el libro, lo presentó en el Congreso de Patología Dual en España, porque no pudimos ir, y es uno de los que ha escrito uno de los capítulos que tienen que ver mucho con familia en este libro. Así que aquí les dejo la presentación para el que quiera investigar un poco más a fondo, lo puede hacer. Nada más y muchas gracias.